Nuestro tema que vamos a hablar, el reto en el manejo de los apósitos. Entonces, mi nombre es Dora y Sandra Molano. Inicialmente, para recordar, vamos a hablar sobre la piel. La piel es como todos sabemos, el órgano más grande del cuerpo humano, que tiene varias funciones que nos van a proteger contra el frío, el calor, previene los impactos mecánicos, nos protege de los daños físicos y químicos, nos protege de las infecciones, nos previene frente a la deshidratación excesiva, mientras que permite un cierto nivel de evaporación del agua fisiológica junto con las glándulas sebáceas y la síntesis hidrolipídica. Además, por medio de la sensación táctil podemos tener varias sensaciones como son vibración, presión, dolor. Bien, para esta presentación tuvimos en cuenta dos guías de práctica clínica y un artículo. El primero de ellos nos indica que no existe un apósito ideal que cumpla con todas las características que debería tener el apósito para que nos sirva en todo el proceso de la cicatrización. ¿Cuáles serían estas características? Que crea un entorno óptimo para la cicatrización en un ambiente húmedo, que permita el intercambio oxígeno, dióxido y vapor de agua, que asegure un aislamiento térmico, que sea impermeable a los microorganismos, que sea libre de partículas contaminantes, que sea antiadherente, que su uso sea seguro, que sea muy absorbente, que su costo sea asequible, que permita vigilar la herida, que aporte la protección mecánica que necesita, que no sea inflamable, que sea estéril, que esté disponible en todos los entornos, que precise cambios infrecuentes y que esté listo para usar. Existen apósitos que son muy buenos en el mercado, sin embargo, no están disponibles en todos los entornos o son de muy alto costo o no nos permiten vigilar la herida. Quiero hacer énfasis en que existen apósitos que son muy buenos y que todos son muy buenos siempre y cuando sean usados en el momento indicado, y para eso es necesario una muy buena valoración de la herida. Para lograr esa valoración de la herida y la piel perilesional, contamos con varias herramientas, las cuales podemos utilizar, como el acrónimo TIMES y Pentágono. ¿Qué vamos a tener en cuenta con esta valoración? ¿Cómo está el tejido? ¿Qué clase de tejido vamos a encontrar? Si está necrótico, ¿qué es lo que queremos hacer con esa herida? Si tenemos tejido de granulación, si tenemos tejido de epitelización, ¿qué es lo que queremos hacer? Y así empezar a elegir el apósito adecuado. También vamos a ver si hay inflamación, infección, qué cantidad de exudado tiene esa herida, cómo están los bordes y cómo está la piel perilesional. Otra herramienta es la de Pentágono. Igual vamos a mirar el hecho de la herida, si hay edema, piel perilesional, cómo están los bordes y el apoyo de descarga. ¿Por qué trajimos a colación esta herramienta también? Para nadie es ajeno que los pacientes quemados también tienden a hacer lesiones por presión. Entonces, no solamente debemos estar pendientes de las heridas de la quemadura, sino también de realizar los cambios de posición y estar valorando esta piel. Adicionalmente quisimos traer dos escalas más. Una de ellas es el MOIST. El MOIST incluye la oxigenación del tejido. Esa oxigenación la vamos a equilibrar, bien sea con el uso de la cámara hiperbárica, o tenemos también disponible la hemoglobina oxigenada. Y el Dominate es una escala específica que es para el pie diabético. También quisimos incluirla porque los pacientes diabéticos per se tienen una alteración de su parte sensorial. Entonces, es frecuente encontrar pacientes diabéticos con quemaduras y en ese caso tenemos que tener una escala un poquito más amplia para poder valorar todo lo que implica un paciente con diabetes quemado para poder hacer un abordaje un poco más específico. La guía de práctica clínica para el cuidado de las personas que sufren quemaduras nos dice que el tratamiento tópico principal que debemos usar es limitar el crecimiento de microorganismos que colonizan las quemaduras. Entonces, ¿para qué vamos a usar ese apósito? Siempre que tenemos una herida por quemadura, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué quiero con esa herida?
qué es lo que voy a lograr, qué espero que suceda. La revisión de la literatura científica disponible en quemaduras refiere como tratamiento tópico el uso de pomadas antimicrobianas o apósitos de cura húmeda, con cobertura de amplio espectro antimicrobiano, pues para desde el comienzo evitar las infecciones. Cabe recordar que no todas las quemaduras tienen el mismo riesgo de infección, ya que las superficiales y las que son muy pequeñas, pues tienden a evolucionar favorablemente y son las que menos tienen riesgo de infección. Por tanto, la utilización de apósitos dependerá de las características de la quemadura en cuanto a extensión, profundidad, localización y mecanismo de producción. ¿Por qué? Porque nos llegan pacientes que a veces nosotros decimos es una quemadura superficial, pero ¿qué pasa? Que cuando vuelve el paciente a la curación, resulta que esa quemadura se está profundizando. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para poder hacer cambio de los apósitos, ya que, como decía Sandra, pues no vamos a usar siempre el mismo apósito, depende cómo esté, es el hecho de la herida, vamos a ir cambiando estos apósitos. El riesgo inherente de infección en el paciente quemado, el proceso evolutivo que presenta la quemadura, la adaptabilidad a la zona quemada y la necesidad de higiene y curaciones frecuentes. También la disponibilidad de material. Acá afortunadamente contamos con todos los apósitos disponibles del mercado, podemos elegir el que queramos, pero hay sitios que no cuentan con estos apósitos, entonces obviamente va a generar que esas quemaduras se profundicen o que demoren más en la evolución hacia la epitelización. Bien, aquí lo que nos dice el primer ítem, la evidencia nos dice que el manejo de una quemadura de segundo grado sin riesgo de infección podemos prescindir de usar apósitos con antimicrobiano. Tiene una evidencia moderada. Lo que nos dice esta recomendación es que siempre y cuando mi paciente no tenga la quemadura sea de segundo grado superficial, que no tenga signos de infección, que mi paciente no tenga alguna comorbilidad que me esté alertando, puedo prescindir de no usar apósitos antimicrobianos. Sin embargo, en áreas especiales o en áreas que se contaminan fácilmente, su uso es frecuente. Apósitos con antimicrobianos tenemos en el mercado mucha variedad. Importante conocer qué son los componentes de mi apósito. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que sufrió una quemadura por clorhexidina, debo evitar continuar la exposición a ese mismo componente. Entonces es importante tenerlo. En el mercado tenemos antimicrobianos muchísimos, tenemos clorhexidina, tenemos triomofenato de bismuto, plata, la misma miel, tenemos polihexametileno-biguanida, DACC, si alguno se me queda por fuera, discúlpeme. Lo importante es saber qué es lo que tiene mi apósito para poderlo poner en el momento indicado. La siguiente recomendación es que no hay una diferencia en la efectividad clínica de un tipo de producto de tratamiento siempre y cuando sea en un ambiente húmedo. La evidencia es alta. En la actualidad no existe una diferencia significativa sobre la efectividad de un apósito entre otro, siempre y cuando la cura sea húmeda. ¿De qué voy a depender la elección de mi apósito? De la valoración. Eso lo vamos a ver de acuerdo al nivel de exudado, la localización, la adaptabilidad y la piel perilesional. La tercera recomendación es el uso de apósitos que sean adaptables y con menor adherencia a la piel lesionada. Tiene una evidencia moderada. Los apósitos con mayor adaptabilidad, mayor fijación para que mi curación yo la encuentre en el mismo lugar en que la dejé, y menor adhesión en los bordes, disminuyen el dolor y mejoran la piel perilesional. Encontramos algunas espumas que tienen surfactantes que actúan como tensoactivos y me facilitan el retiro en la siguiente curación para que sea menos doloroso y menos traumático para el paciente. Los apósitos hidrocoloides gestionan de manera eficiente el exudado en quemaduras de superficiales no extensas. Esto tiene una evidencia moderada. Es así como podemos usar apósitos hidrocoloides para favorecer la epitelización.
como lo dije anteriormente, cuando vemos que esa quemadura no es extensa y no está exudativa. Los hidrocoloides, en cambio, los utilizamos junto con un gel para ayudar a hacer el desbridamiento autolítico. Los apósitos hidrocelulares han demostrado con mayor capacidad de absorción de exudado que los apósitos hidrocoloides. Esto tiene una evidencia baja, pero nos dice que la utilización de un apósito hidrocelular o de espuma o poliuretano es suficiente para gestionar el exudado en quemaduras superficiales no extensas. Acá tenemos en cuenta que a veces la quemadura no es extensa, pero que el simple poliuretano, a veces cuando el paciente va para la casa no es suficiente y el paciente se afana, se preocupa porque el exudado es abundante y lo primero que hace el paciente es decir, estoy sangrando, me voy para urgencias porque algo está pasando. Y es porque no realizamos muy seguramente una buena valoración o no colocamos un apósito secundario que nos ayudara a absorber este exudado. La utilización de un apósito, no hay diferencias en efectividad clínica con respecto a apósitos hidrocoloides, pero sí se han demostrado una mayor capacidad de absorción y una mayor facilidad en la retirada, proporcionando mayor confort a la persona quemada. Es como los hidrocelulares, por tener el borde siliconado, nos facilitan el retiro y evitan el dolor en los pacientes. El uso de apósitos de silicona para proteger la piel perilesional o la piel ya epitelizada tiene una evidencia moderada. Hay tules de silicona o los apósitos hidrocelulares que ya tienen por debajo el adhesivo de silicona que nos ayudan bien sea a la retirada del apósito o los tules de silicona a la maduración de la piel ya epitelizada. Nos ayuda también a evitar que los apósitos se adhieran en las fases de granulación. Sin embargo, hay que usarlos con precaución en las zonas de mayor movilidad, porque tienden a desprenderse claramente. La evidencia también nos enseña que en caso de niveles de bajo exudado también podemos utilizar hidrocoloides extrafinos o extra delgados. El uso de apósitos con plata nos permite distanciar las curas, disminuye la manipulación de las mismas y puede disminuir la estancia media hospitalaria. Tiene una evidencia moderada. La elección de estos apósitos de cura húmeda con plata nos permite distanciar las curaciones entre 3 días hasta 14 días de acuerdo al exudado de cada paciente. Así evitamos la manipulación de las heridas y evitamos el riesgo de infección nosocomial. La disminución de la estancia hospitalaria está relacionada con la disminución del número de curaciones. Estos apósitos de espuma con silicona los podemos utilizar en la población infantil por la baja tolerancia para el dolor y la escasa cooperación que tienen los niños para las curaciones, mejorando la comodidad al reducir la frecuencia en los cambios de apósitos y les disminuye en ellos el dolor. Los apósitos de plata disminuyen el dolor de las curas en comparación a la sulfadiazina argéntica. Esto tiene una evidencia moderada. ¿Por qué? Porque esos mismos apósitos, como son las hidrofibras, no vamos a estar realizando una curación frecuente, las vamos programando. Cuando son pacientes ambulatorios, podemos programarlos 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, y si vemos que cuando regresa el paciente a la curación el apósito no está saturado, podemos simplemente realizar cambios secundarios del apósito, esto para no generar dolor en el paciente. Y estamos haciendo igual control de la infección. El vendaje de los dedos de las manos y de los pies se debe hacer 1 a 1 para prevenir la adherencia entre ellos. Tiene una evidencia baja, sin embargo se hace con frecuencia, teniendo en cuenta las exposiciones anteriores de Liz, para evitar que queden juntas 2 superficies quemadas. El vendaje de los dedos se debe hacer de forma individual, de modo que no queden, como lo dije hace un momento, no deben quedar juntas 2 superficies quemadas. La forma del vendaje aún digamos que no está
una evidencia específica si debe ser con vendaje de gasa o vendaje compresivo, pero sí debe cumplir unos criterios todos los vendajes, y es que debe ser confortable, debe favorecer la movilidad y la rehabilitación temprana, debe contener el exudado, debe proteger de los traumatismos y ser de fácil retiro también y de fácil aplicación. Para los apósitos en la palma de la mano debe estar bien acolchada y las articulaciones interfalángicas en leve extensión. Para lograr una posición correcta de la muñeca, como norma general, se colocará la posición neutra o con una discreta flexión dorsal. Y para disminuir el edema en manos se puede reducir mediante elevar la extremidad quemada por encima del nivel del corazón. Como decía Liz también, es conveniente la rehabilitación precoz en la fase aguda para evitar complicaciones funcionales como son las retracciones cutáneas, que más tarde serán prácticamente irresolubles. Desde el punto de vista rehabilitador, son las quemaduras de mayor profundidad, segundo profundo y tercero, las que nos darán mayor número de problemas en cuanto a la formación de bridas e hipertrofia cicatricial. Bien, vamos a presentar dos casos clínicos muy cortos. Ambos se manejaron claramente en conjunto con con cirugía plástica, pero uno de ellos requirió manejo quirúrgico y luego curaciones avanzadas. Esta es una paciente femenina de año y 5 meses que se quemó con líquido hirviente chocolate en tórax anterior con una extensión del 9% de la superficie corporal. Presentaba quemaduras grado 2 y grado 3 profundas. Esta niña fue remitida a fundación, inicialmente fue manejada en un hospital y le empezaron a aplicar rifocina. Cuando evidenciaron la profundidad de las quemaduras, fue remitida acá a fundación. Se manejó con lavados, desbridamiento en áreas especiales, luego con injertos y terminamos curaciones hasta su epitelización. De acá resaltar que el cuidado básico de los injertos, sabemos que los injertos no los podemos dar demasiada humedad y tampoco secarlos tanto, siempre tienen que tener un apósito que nos contenga la humedad pero sin excedernos. A esta niña la manejamos después de la cirugía con apósito de gasa parafinada con bismuto hasta su epitelización. El segundo paciente, masculino 64 años, que sufrió una quemadura con líquido hirviente, aceite en miembro superior izquierdo, grado 2 superficial y profundo. Este paciente acudió al servicio de urgencias donde se le realizó desbridamiento excisional y empezamos con curaciones. Se le aplicó un hidrogel y se cubrió con gasa parafinada con bismuto. Más o menos en 4 curaciones podemos ver la evolución, el paciente epitelizó satisfactoriamente. Esta última diapositiva es una invitación, ya que el eslogan del Congreso es Adelantándonos al futuro. Es un artículo muy interesante del 2021 en donde está mostrándonos todo lo que se está adelantando en heridas. Habla de todo lo que los laboratorios están haciendo para hacer el manejo avanzado de heridas en apósitos que están censando en tiempo real la temperatura, el microclima de la herida, el pH, y nos está lanzando datos en tiempo real de cómo va esa herida y nos va diciendo qué es lo que necesita y nosotros también podemos ir aportando. Y especial para quemados, que es la foto que aparece abajo, hay un cuello en impresión 3D con silicona para específicamente evitar las retracciones en esa zona. Es un artículo muy interesante para que lo puedan leer, para que eso es lo que se nos viene en el futuro para el manejo avanzado de heridas. Entonces esa es la invitación para que lo podamos revisar. Muchas gracias. Muchas gracias.